Hola, hoy vamos a hablar de cómo encarar el manejo de un paciente que consulta por lumbalgia. La lumbalgia, un problema muy frecuente, un problema que está siempre en el ranking arriba de motivos de consulta y de motivos de problemas crónicos, de discapacidad. Hay un montón de estadísticas de eso. Entonces es algo que sí, van a cruzarse en su vida profesional. Siempre que encaramos cualquier problema de salud, en general yo lo primero que hago es pensar, bueno, cuáles son los diagnósticos que tengo que tener en cuenta. Y con el tema de lumbalgia y con otros no, siempre vemos los listados y son enormes, ¿no? Básicamente cualquier estructura anatómica de la zona lumbar, los discos, la médula, los nervios, los músculos, los ligamentos pueden dar dolor. También hay que pensar que puede ser un dolor irradiado, por ejemplo, visceral, un aneurisma de aorta, pancreatitis. Puede ser que el compromiso de estas estructuras por alguna causa seria y grave que requiera mayor atención, una infección, un tumor. Entonces a veces uno se pierde, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es cuando tenemos que meter el tema de la prevalencia y cambiar un poco la pregunta, ¿no? No, bueno, aparte de qué cosas pueden ser, bueno, ¿qué es lo más probable que esté pasando? Y en esta situación, por suerte, la mayor parte de los problemas con dolor lumbar no se deben a ninguna patología seria. El 85, el 90% de las lumbalgias se clasifican en lo que se dice un dolor lumbar inespecífico, dolor musculoesquelético, tiene distintos nombres, pero básicamente es que si bien hay un montón de expertos que algunos dicen no, esto casi todas son por la faceta, otros dicen no, casi todas son por los ligamentos o los músculos, el dolor miofacial, lo cierto es que no hay un claro consenso en qué es lo que produce el dolor lumbar, entonces entran en esta bolsa de lumbalgia inespecífica que se lleva el 85 a 90% de las causas. Por supuesto que hay también algunas causas de patologías más serias que debemos tener en cuenta, pero por suerte casi siempre esas están acompañadas de algún otro dato que nos pueden orientar a pensarlas. Entonces, sacando estas causas menos frecuentes de patología más grave y más seria, la mayor parte de las lumbalgias no específicas, vamos a decirles, tienen una muy buena evolución. La verdad que la mayoría mejoran, aunque no hagamos nada, esa es la verdad. Después vamos a ver en tratamiento. La mayor parte, un tercio en general de los pacientes no consultan al sistema de salud por el dolor lumbar. De los que consultan, la mayoría mejora dentro de los primeros 3 meses. Pero hay algo que es importante. Las recaídas son muy frecuentes y depende de la estadística, quizás la mitad vuelve a recaer en el año, pero bueno, más o menos un tercio o un cuarto de los pacientes tienen recaídas y ese es el problema. Y hay un porcentaje de pacientes también hacen dolor persistente. Y ese es el grupo de pacientes que nos preocupan. Y como vamos a ver en el manejo, hay cosas que podemos hacer para tratar de disminuir el riesgo que recaigan. Nosotros vamos a hablar más que nada de un paciente que con una lumbalgia aguda o una recaída de lumbalgia que es un dolor que tiene menos de 4 semanas de evolución. En general, entre 4 y 12 decimos que es subaguda y más de 12 es una lumbalgia crónica. Si bien tienen un manejo y un enfoque similar, la aguda y la subaguda, y la crónica también, pero bueno, el dolor persistente es más complejo y hay otras herramientas que uno tiene que tener en cuenta. Pero básicamente cuando ustedes ven un paciente, tienen que saber que la mayor parte de los pacientes, sin que le hagamos nada, van a ir por un camino de que van a andar bien. Un porcentaje pequeño de pacientes van a tener una enfermedad seria. Otro porcentaje también muy pequeño van a tener una urgencia, en general neurológica, que van a requerir una atención más rápida. Y un porcentaje de pacientes van a tener más riesgo de tener una mala evolución y más riesgo de hacer recaídas o dolor crónico. Entonces,
Cuando vemos un paciente, el desafío un poco para mí es que vos puedas poder ahí pesquisar, bueno, este paciente por qué puerta va a ir. Va a ser el de los que va a andar bien sin que hagamos nada, va a ser alguien que tiene más riesgo de tener una lumbalgia persistente o recaída, o va a ser ese grupo pequeño que o necesita una consulta urgente por algún problema neurológico o que estoy sospechando una patología orgánica seria que no entraría en las lumbalgias no específicas. Así que eso te voy a explicar cómo se puede hacer. Viene un paciente con lumbalgia y lo primero que tenemos que hacer es estratificar en qué grupo de estos que te comentaba antes va a entrar. Y para eso usamos alguna tecnología muy especial, no, lo mismo de siempre, una evaluación clínica en la cual la anamnesis y el examen físico es lo que más aporta y también una evaluación psicosocial que vamos a ir viendo esto con más detalle. La evaluación clínica tiene como objetivo básicamente tres cosas. Es uno, este paciente tiene una patología orgánica distinta a una lumbalgia no específica que yo me tengo que preocupar y requiere más evaluación. Dos, este paciente tiene una urgencia neurológica que tengo que consultarlo a la brevedad. Y tres, este paciente tiene un problema, tiene más riesgo de tener una mala evolución y hacer una lumbalgia persistente o recurrente. Esas son las tres cosas que tienen que salir de la evaluación inicial. ¿Qué datos te van a orientar a detectar estos pacientes con más riesgo? Bueno, para lo que es patología seria y de interconsulta urgente, son las famosas banderas rojas, ¿no? Las banderas rojas son comunes a cualquier otro problema en medicina, no son exclusivas para lumbalgia y tampoco hay un listado en el cual todo el mundo esté de acuerdo que hay incorporado o no. Algunas son de más dudas, menos dudas, pero bueno, son para orientarse, no es para seguirlas a rajatabla. Son datos que van apareciendo en la historia que uno tiene que prestar atención, que te van a ayudar a pensar acá hay alguna otra cosita que no me gusta. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, que tiene sudoración nocturna o que tiene un laboratorio con marcadores de inflamación elevados o que tiene alguna inmunosupresión por algún medicamento, un paciente VIH con lumbalgia, no es un paciente que uno ve a la ligera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí sospechas que puede haber, por ejemplo, una infección, una osteomielitis, un absceso medular, otra situación, el antecedente de un traumatismo importante o un antecedente de un traumatismo menor, pero en una persona con, por ejemplo, una mujer menopáusica o alguien que está consumiendo corticoides, nos hacen pensar que puede tener un riesgo aumentado de fractura. Otro que siempre uno tiene que preguntar, es uno de los que más pesados, una bandera roja, que es el antecedente de enfermedad oncológica, pérdida de peso, mala respuesta al tratamiento, bueno, como vimos, un síndrome de repercusión general, pensar en alguna patología oncológica, después pacientes que tienen un dolor abdominal de inicio súbito, un dolor sin características mecánicas, o sea que, por ejemplo, no empeoran con los movimientos, un paciente bueno hipotensiado, ni hablar si está choqueado, uno piensa en algo visceral, un aneurisma de aorta, por ejemplo, puede ser pancreatitis también. Si bien es común que a veces uno se preocupa, el dolor irradiado hacia el miembro inferior no es una bandera roja, salvo que es un déficit neurológico marcado y progresivo, pero sí preocupa, esto hay que sospechar, bueno, lo que le decimos síndrome de Caudequina, que son pacientes que tienen una compresión medular y entonces producen una tríada ahí de síntomas que hay que tener en cuenta, que generalmente es un compromiso radicular bilateral, que puede ser alternante, pero tiende a ser bilateral, un compromiso esfinteriano, tanto para la continencia fecal como la urinaria, y un compromiso en la sensibilidad, lo que le decimos anestesia en silla de montar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que no siempre se presenta de esa manera. Entonces, ojo, cuando son como síntomas subjetivos, los pacientes dicen, siento algo raro en las piernas, algo raro en la zona del periné, pero todavía no tiene algo de retención urinaria y eso, uno está más atento, ¿no? Entonces quizás los controlas antes. El tema de la retención urinaria es como muy importante, es muy raro que tenga un síndrome de Caudequina sin retención urinaria. Ojo que a veces puede orinar por rebalsamiento. Es algo raro, pero si sucede es uno de los motivos de consulta urgente. Después otro combo de datos que les puede hacer pensar en una patología que requiera más evaluación, si bien no es urgente, son por ejemplo pacientes que se presentan con jóvenes, menores de 40 años,
con un dolor más que nada nocturno, un dolor que mejora con la actividad física y empeora con el reposo, con rigidez matinal. Bueno, ahí pensamos que es un tipo de dolor más inflamatorio en algunas enfermedades reumatológicas, especialmente las espondiloartropatías axiales, y que requieren un manejo especial. Bueno, entonces este primer paso de andar indagando las banderas rojas, el acto siguiente es el examen físico. El examen físico van a tener un video específico para el examen físico y vamos a hacer el laboratorio de habilidades clínicas para que aprendan eso, así que ahora lo vamos a saltear. Lo que sigue es la evaluación psicosocial y es estar atento a ciertos factores que si los pacientes lo tienen, tienen más chance de tener una mala evolución, de ir a cronicidad, de ir a recurrencia. Es lo que se conoce como banderas amarillas. Y la mayoría tienen que ver con algunas creencias que tienen los pacientes, por ejemplo, de que tienen un daño grave, que va a progresar, que el movimiento va a empeorar su situación. También pacientes que tienen alguna comorbilidad de salud mental, depresión, un ánimo bajo. También pacientes que por algún motivo están en un tipo de reclamo, ya sea un reclamo laboral, un reclamo con la obra social, haciendo un reclamo para que le den el certificado de discapacidad. Esos pacientes son más difíciles. También algún paciente que tiene alguna relación como de muy poco sostén social, o al contrario, como la familia muy arriba, algo de beneficio secundario probablemente ahí. Bueno, pero la cuestión es que estos pacientes tienden a andar peor. No siempre es fácil de poder explorar esto, pero es importante hacerlo. Hay algunas herramientas como esta Starbucks Screening Tool que te pueden ayudar a orientarte cuando uno no sabe. Se les puede dar al paciente la autocompleta y según el tema, la cantidad de puntos, te pone como más riesgo o menos de que el paciente tenga un mal pronóstico. Yo la verdad que no la uso, al principio la prestaba atención, pero bueno, yo hablo con los pacientes, ¿no? Y entonces es hacer estas preguntas, bueno, ¿qué pensás que te está pasando? Y si el paciente, por ejemplo, dice, bueno, yo creo que debo tener algo grave en la columna, que me está lastimando, y, o sea, si el paciente tiene una idea de que está como frágil su columna, es algo que te tiene que llamar la atención. Después siempre indagar, bueno, ¿cómo te sentís con el movimiento? ¿Qué te parece? ¿Cómo te ves moviéndote? Y si un paciente que tiene como mucho temor a moverse o cuando sienten alguna molestia cuando se mueven, piensan que están agravando la situación, que se están lesionando. Bueno, eso también es un indicador de mal pronóstico. ¿Cómo te impacta esto emocionalmente? Siempre cuando uno tiene dolor es común que uno se angustie o se preocupe. Y eso también, si la respuesta es como más pesimista, el paciente está como más bajoneado, tiene una visión como más negativa de lo que está pasando, peor pronóstico. Otra pregunta que siempre hago, bueno, ¿cómo pensás qué pensás que te va a ayudar? Y ahí es cuando los pacientes se implican poco y piensan que la mejoría va a venir de afuera, o no, que me haga un masaje, no, dame un medicamento, que me inyecten algo, en contrapartida a una postura más activa. No creo que cuando me muevo estoy mejor, que hacer algo de kinesiología me pueda ayudar. Bueno, los pacientes que tienen una mirada más pasiva frente a lo que les ocurre, también tienen peor pronóstico. Y vuelvo a insistir en general con los pacientes, bueno, ¿qué piensas que te está pasando? ¿Pensaste algo? ¿Leíste algo? ¿Crees que hay algo que no hayamos encontrado? Y es muy común, esa es bastante clásica, no, debo tener algo que no salió en algún estudio. Entonces hasta acá lo que hicimos es, vino el paciente, estamos dentro de las primeras 2 semanas, hicimos un interrogatorio guiándonos con las banderas rojas, hicimos un examen físico, estuvimos atentos a los factores psicosociales que son las banderas amarillas. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y algo más? Y estudios complementarios, nos pedimos una radiografía, una resonancia. Y los pacientes también van a decir, no me pedís nada. Bueno, ¿qué sabemos de esto, de estudios complementarios? Todas las guías de práctica clínica sobre lumbalgia no recomiendan hacer ningún tipo de estudio complementario en pacientes que tienen una lumbalgia inespecífica y no tienen ningún otro factor de riesgo. Y hay sobrada información de que eh, no solo no cambia la conducta, sino que puede inclusive complicar la evolución de los pacientes.
Ahí después les dejo algún artículo si quieren o me piden de cómo la solicitud de estudios puede tener un lado iatrogénico. De hecho, bueno, esto te los dejo porque me parece importante. Hay un acrónimo que se llama VOMIT, que es, bueno, estas víctimas de la tecnología de imagen moderna, que es interesante para tener en cuenta, ¿no? Uno pide así como si nada muchos estudios, pero bueno, hay que primero saber esto. ¿Me va a cambiar la conducta en lumbalgia aguda en específica? No. ¿Y va a ayudar al paciente? No solo que no, sino que lo puede hacer que tenga una peor evolución. Así que ojo con andar pidiendo estudios a lo loco. El otro tema que quería contarte en relación a lo que es pedido de estudios de imágenes y lumbalgia es muy frecuente encontrar hallazgos en las imágenes en pacientes asintomáticos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es prevalencia de degeneración discal, de una protrusión. 29 a 31% de los pacientes de 30 años tienen asintomáticos, ¿no? Tienen una protrusión. Y cuando nos vamos más, por ejemplo, a los 50 años, 36, y ni hablar, bueno, de degeneración discal, estos cambios que tienen que ver con el paso del tiempo son muy comunes en pacientes asintomáticos. Así que ojo cuando uno los interpreta y cuando los habla con el paciente, ¿no? Porque un poco lo que ocurre con esto es que lo que hace es que uno pierde un poco el foco, ¿no? De qué es lo que está pasando. Y a veces pensar que mi problema tiene que ver con algo que está en el disco, la degeneración discal, hace que inconscientemente uno se mueva menos, porque uno tiende a pensar como esta cuestión más biomecánica de, bueno, si es algo que está gastado, yo lo muevo y se va a gastar más. Cuando, bueno, en el cuerpo no funciona, si somos seres biológicos que van cambiando todo el tiempo y el cuerpo repara. Así que ojo con esto de mala correlación entre el dolor y la imagen. Bueno, pero a veces hay que pedir imágenes. Vamos a ver cómo pensar esto en función de cuál es nuestra sospecha, ¿no? Si pienso que el paciente tiene una caudequina, que tiene una infección espinal, si tiene un déficit neurológico severo progresivo, si tiene un riesgo alto de cáncer, que básicamente si tiene un antecedente de cáncer, bueno, ese paciente, ese grupo de pacientes se merecen una resonancia. Entonces, en ese caso, está indicado el estudio. Otra situación es pacientes que tienen una lumbalgia con una situación menor de riesgo de cáncer. Por ejemplo, algunos dicen, si tienes más de 50 años, tenés riesgo de tener cáncer. Pero bueno, esa es una bandera roja un poco discutida. Si yo pienso que el paciente no me queda claro, pero capaz que tiene una espondilortopatía axial, y sabiendo que eso no son urgencias, lo que se recomiendan es poder hacer, por ejemplo, una prueba de tratamiento inicial, reevaluar y en función de eso decidir si le pedimos o no una imagen, y en caso de pedir una imagen, nuevamente es una resonancia. Si yo pienso que el paciente tiene una fractura vertebral, acá, por ejemplo, si tuvo un trauma importante, si tiene más de 70 años, si es mujer, teniendo en cuenta esos factores de riesgo, cuando más factores de riesgo, más chance de tener una fractura. Pero bueno, en esa situación, si yo sospecho que tiene una fractura, ahí también pedir una imagen, y en ese caso la radiografía simple sí ayuda. Y si tenemos una alta sospecha y la radiografía simple es normal, bueno, una resonancia o una tomografía. En las situaciones en las cuales yo sospecho que puede haber una estenosis espinal o una radiculopatía, que por supuesto que no son severas, que no tienen síntomas neurológicos progresivos, en esos casos también puedo hacer una prueba de tratamiento y en función de la respuesta ver de solicitar o no una resonancia. Si no tiene un criterio inicial para imagen y mejoraron al mes de tratamiento, o si tiene una imagen inicial y mejoraron al mes de tratamiento, no hay que pedir imagen ni repetir una imagen. Entonces vimos cómo es la evaluación inicial, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el manejo. La clave es la educación, las herramientas de autocuidado, a veces la intervención física y o psicológica, y a veces la medicación, pero lo fundamental es este primer rengloncito de acá. Y en educación, básicamente explicar estas cuestiones que sabemos sobre la lumbalgia, que hay una mala correlación entre lo que es una lesión y el dolor, que no implica que la columna esté gravemente dañada, o sea, tenemos que tratar de no fragilizar a los pacientes, de que la verdad es que si bien hay distintos diagnósticos, es difícil saber cuál es realmente la estructura que está molestando, y a veces uno se refiere como que, bueno, está la zona sensible por algún tipo de estiramiento, alguna sobrecarga que tuvieron las partes blandas. Explicarle a los pacientes
bueno, que esto si bien es muy molesto y uno preferiría que no lo tenga, la verdad es que la evolución es muy buena y que la mayor parte de los pacientes van a mejorar. Al mismo tiempo, también contar que las recaídas pueden ocurrir, que son frecuentes, que no significa que el paciente que está peor y que la mejor estrategia para andar mejor y para no volver a tener episodios de lumbalgia es estar activo, estar en movimiento. Con esto, la recomendación es que traten de mantener su vida, que pueden iniciar alguna actividad física de bajo impacto y eso tiene que ser adecuado para cada situación. Está bueno saber, bueno, qué otras cosas hacían los pacientes previamente, entonces, qué cosas les gustaría hacer, las actividades de bajo impacto como pilates, yoga, las actividades en el agua, caminar, normalmente son las que recomendamos. Si son pacientes que están como más limitados o no saben, bueno, ahí interconsultarlos con alguien que sepa prescribir actividad física es importante. Muchas veces son profesores de educación física, los kinesiólogos, ellos están como muy aceitados para poder guiar a los pacientes en estas etapas iniciales y ir progresando. Explicar que en este camino del movimiento y de recuperarse no es de un día para el otro, sino que va a tener molestias, pero a medida que va pasando el tiempo, esas molestias van a ir siendo cada vez menores y van a terminar mejorando. La verdad es que no existe, y eso todo el tiempo están estudios comparando un ejercicio contra otro para ver si hay un mejor ejercicio para lumbalgias, y la verdad es que no hay uno que sea mejor que otro. La verdad es que lo que es mejor es cualquier movimiento contra estar quieto, así que esto hay que priorizar las estrategias activas y no tanto las pasivas. Entonces, para la mayor parte de los pacientes es esto, educarlos y guiarlos un poco en el movimiento. ¿Qué pasa con estos pacientes que detectamos que tienen algún factor, estas banderas amarillas, y pensamos que pueden tener un peor pronóstico? Bueno, es hacer lo mismo pero con más dedicación, dedicarle más tiempo, aclarar las dudas, hacer más hincapié en la educación, y ahí sí quizás con el tema del movimiento, la ayuda de algún profesional que esté como más fino en ese tema, y también quizás algunas de estas herramientas de terapia cognitivo-conductuales, mindfulness, de esta conexión con el cuerpo, también demostraron ser útiles. ¿Y qué pasa con la medicación? La verdad es que lo dejo para el final porque no es la primera línea de tratamiento. Si usamos fármacos, tienen que ser para que nos ayuden. Cualquier cosa que hagamos tiene que ser para que nos ayude a que el paciente se mueva, que es lo que va a hacer que ande bien. El grupo farmacológico que más se utiliza son el de antiinflamatorios no esteroides. No hay uno que sea mejor que otro, entonces la recomendación siempre es usa el que estés acostumbrado a usar, en una dosis que te sientas cómodo. El paracetamol es un medicamento que se usa mucho. Salió algún trabajo que quizás no es tan efectivo como pensábamos, pero igualmente se usa mucho. Relajantes musculares, hay algo de evidencia en el corto plazo, pero tienen bastantes efectos adversos, entonces ojo con cuidado. Y después otros grupos de medicamentos, especialmente para lo que es en estas primeras semanas, hay poca evidencia o el riesgo de efectos adversos y lo poquito que ayudan, generalmente no vale la pena usarlos. Por ejemplo, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos, duloxetina. Estamos hablando de lumbalgia aguda. Alguno de esos, por ejemplo, duloxetina, lo que es lumbalgia crónica, un poco puede ayudar, pero en el caso de lumbalgia aguda, no. Para el que quiera profundizar un poco más sobre evidencia y en cuanto ayuda o no, o inclusive para verlo con los pacientes, para toma de decisiones, les dejo acá esta página que es interesante. Toma, por ejemplo, antiinflamatorios, duloxetina, y bueno, grafica ahí cuánto ayuda y cuánto no, y van a ver que la mayoría ayuda lo mismo que placebo, o un poquitín más que placebo. ¿Y cómo seguimos? Entonces, esto es como el resumen del manejo, las primeras 2 semanas, lo que hablamos, ¿no? Al principio la evaluación clínica y psicosocial. Básicamente el objetivo de eso es esto. ¿Tiene algo, una patología específica que requiere evaluación mayor?
requiere una evaluación urgente, disco rayado, pero eso es lo importante que tienen que lograr tienen que saber hacer en esta primera etapa. Y lo que vamos a hacer con los pacientes, con la gran mayoría, educarlos, tratar de que tengan herramientas de autocuidado, del movimiento, y en algunos quizás algún medicamento, intervención física y o psicológica. Los vamos a controlar, en general las 2, 4 o 6 semanas uno los controla y vemos cómo andan, ¿no? Anduvieron bien, sigue igual, no anduvo bien y me estoy preocupando porque no mejora. Y cuando se va acercando a las 12 semanas y los síntomas persisten, son progresivos, bueno, quizás ahí es momento de interconsultarlo con alguien que esté acostumbrado a ver pacientes que se prolongan un poquito en el tiempo, o me pueden hacer llegar cualquier pregunta o a través del campus o cuando me ven personalmente. Y bueno, nos estamos viendo.